Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este segundo vídeo de la unidad 10, en donde vamos a dedicarlo exclusivamente a hablar del teorema de Pitágoras. Teorema importantísimo para calcular distancias, como vimos en el primer vídeo, en figuras geométricas que no tengamos. Podéis echar un vistazo al primer vídeo para ver en dónde podéis encontrar triángulos rectángulos en cada una de las figuras geométricas que trabajamos para poder calcular con Pitágoras las distancias que nos falten, para recordarlo, ¿vale? Entonces, el punto 4 del tema sería, pues como os comento, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica siempre en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, recordamos, era un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿vale? Un ángulo de 90 grados. Es importante identificar el ángulo porque los lados que forman el ángulo recto, es decir, este de aquí y este de aquí, le llamamos catetos. Y el lado que está enfrente al ángulo recto, que sería este de aquí, es la hipotenusa. Luego es fundamental, porque lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Escoger un cateto más el otro, elevarlo al cuadrado y sumarlo. Es fundamental entonces que sepáis cuál es la hipotenusa en el dibujo que os den, porque si no os confundiréis de lado y estará mal. Entonces fijaros un ejemplo de cómo se utilizaría el teorema de Pitágoras. Vamos a suponer que me dan un triángulo rectángulo en donde me dicen que esto mide 5, esto mide 4 y me piden calcular este lado de aquí. Bueno, pues como el ángulo recto está aquí, ese de ahí, ese lado es la hipotenusa, y Pitágoras me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Tengo que resolver esta pequeña ecuación, sería 25 igual a x cuadrado más 16, paso los números a la izquierda para despejar la x, que me da 9, y aquí, como os dije, como os comenté en clase, sacamos la raíz cuadrada, ya solo la positiva, porque en este caso la negativa no me va a valer, porque estamos calculando distancias. Si recordáis de las ecuaciones de segundo grado, cuando sacamos la raíz cuadrada, estábamos obligados a poner el más menos delante. En este caso, el signo negativo no tiene sentido porque estamos calculando distancias y por eso no lo ponemos. Y otro ejemplo es cuando, por ejemplo, me dan los dos catetos, pues 9 y 12, y me piden calcular la hipotenusa. Sería hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Esto sería 81 más 144, que daría 225, y la raíz cuadrada de 225, que es 15. ¿Vale? Son las dos casuísticas que os podéis encontrar para calcular Pitágoras. Que os den la hipotenusa y un cateto y os pidan calcular el otro cateto, esa es una casuística, o que os pidan calcular la hipotenusa dándoos los dos catetos. ¿Vale? Fundamental lo que decíamos en el vídeo 1 de identificar dónde están los triángulos rectángulos para calcular distancias que me pidan. Otra cosa para lo que sirve también el teorema de Pitágoras es para lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un triángulo que no sé si es rectángulo. Y los triángulos, sabéis, si yo tengo un triángulo cualquiera, en el que yo sé, voy a borrar esto, sea un triángulo en el que el lado más largo es A y los otros dos son B y C. Bueno, pues si el lado más largo, que es A elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, esto sería el teorema de Pitágoras, y entonces quiere decir que ese triángulo sería un triángulo
rectángulo. Si el a al cuadrado es más grande que b al cuadrado más c al cuadrado, entonces sería un triángulo obtusángulo. Y si el lado al cuadrado más grande, si el lado más grande al cuadrado es menor que la suma de los otros dos, entonces sería un triángulo acutángulo. Es decir, este teorema de Pitágoras también nos sirve para identificar cuando pues tres números forman un triángulo rectángulo, obtusángulo o acutángulo. Y nada más, este vídeo es corto. Vamos a hacer seguramente vídeos cortos en esta unidad. Lo dedicamos simplemente al teorema de Pitágoras y ahora lo que tenéis que hacer son los ejercicios fijados. Venga, un saludo.